Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la Biblia, Marcos capítulo 12, ¿sí? Y estamos casi cerrando y estamos aquí en este título que le hemos puesto a este estudio. Vamos a ver, vamos a hacer un poco, fui un poco ambicioso en querer estudiar casi todo el capítulo, pero es básicamente un mismo tema el que Dios está tratando aquí y no quiero extender mucho tampoco esta parte. Estamos a punto de entrar ya en lo que es la crucifixión de Jesús. Entonces, este estudio se llama No estás lejos del reino. Y yo quiero preguntarles, cuando en un partido de fútbol han visto ahora esta tecnología en la que el balón ya pueden ver si fue gol o no cuando está como a la mitad, ¿no? Está el balón en medio de la portería y está así como que es casi gol o no es gol, ¿no? Y entonces pues ya hacen toda una panorámica 3D y todo y revisan si está dentro o no está dentro el balón, ¿no? Si es gol o no es gol. Y bueno, ya tienen sus reglas para decir si es o no es. Pero ¿te imaginas el sentimiento del equipo que tiró el tiro a gol y que el balón se haya quedado a centímetros de entrar a la portería? O cuando le pegan el tiro y le pega justo en el travesaño, ¿no? Y entonces pues nos hace gritar y la emoción porque casi era gol, pero no fue gol. Y hoy vamos a ver unos cuestionamientos que le están haciendo a Jesús y que al final alguien capta el mensaje de Dios a partir de este fundamento firme, pero no terminó de entrar a la portería. No terminó de entrar. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver son los primeros 12 versículos que está aquí en este pasaje. Pero antes de empezar, ¿te parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en esta noche. Gracias porque podemos descansar y confiar en ti, sabiendo, Señor, que eres Dios, teniendo, Señor, en nosotros tu Espíritu Santo, hablándonos, teniendo esta disposición, Señor, por escucharte y queriendo obedecerte, Señor. Ayúdanos a ser transformados, ayúdanos a cambiar, Señor, y que tu esfuerzo, Señor, en perfeccionar tu obra en nosotros, Señor, hoy valga la pena. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Versículo 1 del capítulo 12 dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y le arrendó unos labradores y se fue lejos. Y en aquel tiempo los judíos, y Jesús le está hablando aquí a los judíos, y es claro que para los judíos era entendible lo que Jesús les estaba diciendo, porque así se usaba, que aquel que tenía una tierra la rentaba, ¿no? Digamos, para que hubiera quien la trabajara, ¿sí? Y entonces él pudiera obtener un fruto de eso. Y
Y dice el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiere de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, ¿y ya cuántos van? 2. 3. Y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas ellos, labradores, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temía a la multitud y dejándole se fueron. Ahora es un pasaje un poco largo y vamos a ver cómo empezamos con Jesús empieza con una parábola que está confrontando directamente a aquellos líderes religiosos que estaban frente a Jesús. Y fíjate que no era para menos. Este mensaje, si tú no lo acabas de leer, no necesitamos tener como una revelación muy espiritual para entender que está hablando aquí acerca de la misión de Jesús y cómo a través de los años el pueblo ha rechazado a todos los que habían sido enviados antes en Israel. Ahora, Dios es el dueño de la viña. Y en su misericordia le dio la viña a los labradores, que eran este liderazgo que estaba presentándose aquí frente a Jesús. Ellos estaban encargados de labrar la tierra, digamos, de cuidar la viña y de entregarle un fruto al Señor de la viña. Pero si te das cuenta, ellos reaccionan con violencia contra todo lo que les decía que ellos no eran los dueños de la viña. Cada siervo que ellos enviaban, ellos lo recibían con azotes, lo golpeaban, lo avergonzaban o lo mataban y finalmente, dice el versículo 6, a lo mejor encuentren respeto en mi hijo, y lo mandó. Y los labradores dijeron, vamos a matarlo. El hijo era el mensajero final y no había otro más. Muchas veces nosotros somos como estos labradores que hemos rechazado tantas veces el mensaje de Dios, o tantas veces hemos rechazado a aquellos que han venido a querer sacar fruto de parte de nosotros, y nosotros no hemos dado ese fruto. Nosotros hemos descuidado la viña. Y sabes, hemos pensado que esa viña es nuestra. Pensamos que nuestra familia es nuestra cuando Dios nos la prestó. Pensamos que nuestro ministerio es nuestro cuando Dios nos lo prestó. Pensamos que cualquier obra que nosotros hagamos es nuestro cuando es Dios el que nos ha dado todas las cosas para que seamos hallados buenos administradores de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Aquí Jesús está recordando lo que decía en el Salmo 118, que ellos han desechado una piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y nosotros muchas veces desechamos la palabra de Dios, desechamos a Jesús por querer hacer lo que es nuestra voluntad en las cosas que nosotros hacemos regularmente. Queremos hacer nuestra voluntad en nuestro ministerio. Queremos hacer nuestra voluntad con nuestra esposa,
con nuestro esposo, queremos hacer nuestra voluntad con nuestros hijos y desechamos la palabra de Jesús para que eso sea el fundamento de todo lo que nosotros queremos construir. Nada de lo que nosotros queramos construir va a permanecer si no está fundamentado en Jesús y en su palabra, en lo que Él nos ha dicho. El verdadero fundamento es Cristo. Ahora, nosotros podríamos entender también que aquí la iglesia son, fíjate lo que dice ahí por ahí del versículo 10, cuando dice ellos han desechado, el versículo 9, ellos han desechado la piedra angular, pero dice, el Señor va a venir y va a destruir a los labradores y le va a dar su viña a otros. Y aquí nos podemos entender que Dios nos está diciendo que el reino de Dios va a ser quitado de los líderes religiosos de ese momento, aquellos que han sido insistentes en rechazar a Jesús, y se los iba a dar a otros. Y por eso es que nosotros hoy tenemos salvación. Hoy nosotros tenemos salvación porque hubo quien rechazó a Jesús en un primer lugar. Aunque Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Pero ahora nosotros, déjame decirte, lo que Dios nos ha dado es para que demos fruto y para que lo demos en abundancia. Para que vivamos el reino de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la higuera hace unas semanas? Y esta higuera que daba muchas hojas, que aparentaba dar fruto, pero no daba fruto. Pero el Señor aquí está diciendo, Dios va a venir a pedirnos cuentas de la viña que nos ha entregado. Nos va a pedir cuentas de la iglesia que nos ha entregado. Nos va a pedir cuentas de la familia que nos ha entregado. Pero nosotros debemos de producir ese fruto edificando en Jesús. Mateo capítulo 24 dice, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca fruto. Así que no podemos ser aquellos que están cerquita. Yo casi doy fruto, pero me quedo en la flor nomás y como que quiere brotar ahí vamos a la escuela de mis hijas y hay un guayabo ahí sobre la banqueta y hay algunos que están ahí con la guayabita que quiere crecer, ¿no? Pero ese todavía no es el fruto hasta que se madure. Y nosotros no nos podemos quedar en el ya casi doy fruto. Dios nos está pidiendo que demos ese fruto, pero teniendo como fundamento a Cristo en nuestra vida. A lo mejor estás sirviendo en la viña. A lo mejor estás sirviendo a tu familia. A lo mejor estás haciendo lo que tienes que hacer, pero no estás dando fruto. Porque Jesús no ocupa el primer lugar en tu vida. A lo mejor estás haciendo lo que tienes que hacer, pero no das fruto, porque el fundamento, que es Cristo, solamente es un adorno en tu familia, en tu vida. Solamente es un adorno, como decir, es que sí, yo soy cristiano, pero en realidad no estoy siendo obediente a las cosas que Dios me está llamando. ¿Qué pasa cuando el Hijo de Dios viene a reclamar ese fruto? Y nos comportamos como los labradores que decimos, pues ahí viene el heredero y si lo mato y yo me quedo con esto. Y yo me quedo con el negocio que Dios me dio y ya, empiezo a querer trabajarlo yo para sacarle fruto para mí. O a mi familia, yo veo a mi familia y yo estoy haciendo todo, pero resulta que mi familia no está siendo edificada en el fundamento que es Cristo. ¿Podré yo edificar? Dice la Biblia, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Puedo yo ser muy religioso, pero de fondo tener un corazón rebelde
que busca quedarse con el control de la viña. Y fíjate cómo dice este versículo, en el versículo 12, dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían miedo a la multitud y dejándole se fueron. Y le tenemos más miedo a lo que pueda decir el hombre. Tenemos más miedo a lo que podamos ser rechazados. Tenemos más miedo a lo que no podríamos nosotros cumplir las expectativas de la gente. Y no estamos esforzándonos en cumplir las expectativas de Dios. Claro que Jesús les estaba hablando con una parábola muy fuerte a ellos. Pero también nos está hablando hoy a nosotros, diciéndonos: ¿estás dispuesto a edificar sobre Cristo? ¿O estás edificando en tus propias fuerzas? ¿Estás edificando en tus argumentos? ¿Estás edificando en lo que tú crees que es? ¿Estás edificando en el ministerio que tú crees? Y no estás obedeciendo a Dios. Jesús estaba revelando que el verdadero fundamento había sido rechazado por los hombres. Y entonces los religiosos, ¿no?, empezaron a querer cuestionarlo. ¿Sí? Versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Y ojo aquí, porque mira, ni los fariseos ni los herodianos se llevaban bien. Así que Jesús hizo aquí un milagro, porque unió a dos pandillas para un motivo en común, ¿no? Y dice, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz. Ahora, si subrayas tu Biblia y quieres marcar aquí, subraya esto, porque no dijeron mentiras. Eres hombre veraz, no te cuidas de nadie. No miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y a veces nosotros como religiosos somos todo lo contrario, porque somos mentirosos, porque nos andamos cuidando de la gente, porque andamos viendo la apariencia en vez de los corazones, porque estamos nosotros veíamos el domingo, torciendo la escritura, queriendo hacer como que una verdad para que se acomode a lo que yo creo y no a lo que la palabra de Dios me dice. Y a veces nos acercamos así, queriendo atrapar a Jesús con preguntas un poco más bien políticas, ¿sí? Fíjate qué dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Jesús es veraz, no se cuida de nadie. Todo esto habla acerca del carácter de Jesús. Pero nosotros a veces somos mentirosos y tratamos de adular al Señor con palabras muy, muy exaltadas, pero ¿cuáles son las intenciones verdaderas del corazón? Que después vamos a ver que Jesús les dice que son hipócritas. Si Jesús decía que sí era lícito dar tributo, entonces a lo mejor el pueblo se le iba en contra, porque iban a decir: bueno, pues si César nos está oprimiendo, ¿por qué tendríamos que darle tributo? Pero también si decía que no, entonces el imperio romano pues se iba a ir contra Jesús e iba a hacer la misma cosa. Pero Jesús les dice: a ver, tráeme un denario, ¿no? Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijeron: ¿de quién es? Y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron, y otra vez se quedaron en la orillita. Y fíjate,
Hay algo aquí que vamos a aprender en esta porción, y es que nuestra fidelidad, que este es el segundo punto, ¿a quién le debo yo fidelidad? Es que nuestra fidelidad no puede ser doblada. Nosotros como creyentes debemos de ser fieles a Dios. Y Dios nos manda que seamos fieles también, que seamos cumplidos con nuestras responsabilidades, como pagar impuestos. Pero nos dice, debes de cumplir también con tus compromisos espirituales. Claro que la moneda tenía la imagen de César. Y Jesús les estaba diciendo ahí, sí, pues esta moneda es de César, dásela a César, pero a Dios dale lo que es de Dios. Ahora, si me acompañas, esto no está en las diapositivas, pero si me acompañas, en Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿ya estás conmigo ahí? Génesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. Entonces, ¿de quién tienes la imagen? De Dios. Y si la moneda del César, la moneda traía la imagen del César y era para el César, entonces tu imagen, la imagen de Dios que tienes en ti, ¿para quién es? Salmo capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y aunque Romanos 13:7 también dice, pagad a todo lo que debéis, ¿sí? Al que honra, honra, al que respeto, respeto. Sí, págalo. Paga lo que tienes que pagar, es cierto, págalo. Pero tu imagen, lo que tú eres, tu vida misma, se la debes a Dios. Todo lo que nosotros somos le corresponde a Dios. Pero hemos usado esto como una moneda de cambio para no servir a Dios. Nuestra fidelidad debe de estar completa hacia Dios. No puede ser negociable, no puede ser dividida. Mateo 6:24 dice que no puedes servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. Paga tus impuestos, sí, a lo mejor esa parte está puesta aquí como un temita, ¿no? Pero de repente nosotros estamos justificando que no puedo yo comprometerme con Dios porque estoy ocupado pagando las responsabilidades que le corresponden al César. A lo mejor estoy poniendo como excusa que mi compromiso con Dios no puede ser satisfecho porque yo estoy trabajando. Es que tengo mucho que hacer en mi casa. Es que tengo muchas responsabilidades. Pero el problema real aquí no es acerca de esto, es la hipocresía con la cual nosotros estamos tratando y estamos queriendo cumplir de una manera limitada y no completa. ¿Dónde está puesta tu lealtad? ¿Dónde está puesta tu fidelidad? Y yo no estoy hablando aquí de que, es que tienes que venir los miércoles y los domingos y todos los discipulados y estar de lunes a domingo aquí en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que tú puedas tener plenamente un compromiso con Dios, a obedecerle en todo lo que Él te está mandando y ser fiel a esto que Dios te está pidiendo que tú hagas, como a tener comunión con Él, a tener momentos de intimidad. ¿Está Dios recibiendo lo que le corresponde? ¿Está Dios
recibiendo la parte que le corresponde de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tu compromiso? O a lo mejor le estamos dando sobras. Y fíjate cómo no está corto, porque estoy relacionándolo claramente con el fundamento que yo no tengo. Si yo no tengo un fundamento en Cristo, entonces no voy a poder venir a poderle dar ese compromiso completo a Dios. El cristiano nosotros no dividimos nuestra vida entre lo secular y lo que es cristiano, entre lo sagrado y lo que no es sagrado. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos es del Señor. Ir al trabajo es del Señor, es un acto de obediencia también a Dios, y con eso estoy honrando a Dios, porque lo estoy haciendo con un corazón recto. Pero entonces déjame decirte algo. Si tú eres de Dios, tu vida le pertenece a Dios. Y esto no se trata entonces de balancear, ¿no?, entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Se trata de que yo ponga al centro a Dios y que todo lo que yo soy esté girando alrededor de Dios. ¿Vas conmigo? Ahora, ¿cómo puedo poner yo al centro a Dios? Necesito conocerle. ¿Cómo puedo ser fiel a aquello que yo no conozco? Entonces, punto número 3. ¿A quién debo yo conocer? Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, los pipiris nice de los religiosos, ¿sí? Ellos no creían en la resurrección. En su filosofía de doctrina, ellos pensaban que en el momento en el que morías, tu alma ahí se moría y ya. Pero entonces le lanzan un buscapiés a Jesús. Fíjate, dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras? Subraya eso. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque a veces, fíjate, me estoy adelantando, pero ignoramos. Y no solo ignoramos, sino ignoramos el poder de Dios para hacer cumplir lo que está escrito en las Escrituras. Porque dice, versículo 25, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Estos saduceos no estaban buscando una respuesta. Ellos intentaban ridiculizar una doctrina y desacreditar quién era Jesús. Pero Jesús le dice esto: tu error está en 2 causas principales. Ignoras las Escrituras, en primer lugar. Ignoras las Escrituras. No podemos serle fiel a algo que nosotros desconocemos. Y fíjate que la revelación de Dios no es aislada, no. Y más ahora en nuestros tiempos, no es falta de texto, porque ahora nosotros tenemos el texto. Pero la revelación de Dios no se da porque tú tengas una Biblia en la mano. La revelación de Dios se da porque tú empieces a buscar a Dios en su palabra.
que abras tu Biblia y que encuentres ahí quién es Dios. Y que empieces a descubrir en su palabra cuánto Él se está revelando. Me gusta mucho este pasaje cuando los caminantes de Maús iban caminando con Jesús. Y dice, Jesús les hablaba en las Escrituras desde el principio. ¿Quién era Él? ¿Y dónde se estaba mostrando Jesús en todas las Escrituras? Eso es impresionante. Pero nosotros podemos ver esto. No podemos ignorar las Escrituras, pero tampoco podemos ignorar el poder de Dios. Muchas veces pensamos que las Escrituras, vemos a la palabra de Dios como un libro y está bonito, dice cosas bien. No, sí, escrito en más de 1500 años, 40 autores diferentes. Pero se nos olvida que el que escribió la Biblia es poderoso. El que escribió la Biblia es el que puede hacer cumplir todo lo que está escrito. De nada serviría que nosotros tuviéramos las Escrituras sin que éstas tuvieran el poder de su palabra. En la iglesia de donde veníamos siempre escuchábamos esta frase: la palabra de Dios tiene poder. ¿Dónde está el poder de Dios? Está en que si tú vas a la palabra, tu vida es transformada. Que si tú vas a la palabra, tú eres liberado. Que si tú vas a la palabra, encuentras soporte, confort, encuentras aliento, encuentras consuelo. Que si tú vas a la palabra, encuentras el ánimo que necesitas. Que si tú vas a la palabra, eres vivificado. Y esa palabra trae vida y vida abundante. Los saduceos pensaban que a lo mejor la resurrección era nada más una continuación en la vida. No, esta resurrección nada más era, pues ya me muero y a lo mejor vuelvo a nacer y ahorita ya el Dalai Lama cumplió 90 años y ya dijo que sí se va a morir. Y ya empezaron a especular acerca del nuevo Dalai Lama, como que va a reencarnar otra vez. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que no se trata de estar repitiendo la vida, sino que nos está diciendo que vamos a ser transformados. Que ese es el poder de Dios, que no solamente nos alienta en esta vida, sino que nos va a transformar. Lo que dice el versículo 25. Ya no se trata de casarse o darse en casamiento o de una vida inmoral. Porque aquí estamos hablando en un concepto muy literal, está hablando acerca de la relación sexual. Sino estamos hablando de que nuestros cuerpos van a ser glorificados, ya no vamos a tener un cuerpo corruptible. Veíamos el domingo, en aquel día, en el día del Señor, cuando lo movible y todo lo que vemos físico va a ser quitado, para que quede solamente lo incorruptible. Jesús trae a la mesa a Moisés y les recuerda diciéndoles, Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como recordando, diciendo, ellos viven, no les dijo, no le puso ahí, yo era el Dios de Abraham. Pero ya Abraham se murió y ya. Sino le dice, yo soy el Dios de Abraham. El Dios de vivos y no de muertos. Nosotros no podemos amar, ni seguir, ni ser fieles a un Dios que no conocemos. Necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos abundar en el conocimiento de Dios y en el poder de Dios. Dios, como me ha estado hablando últimamente acerca de esto. El poder de Dios para que vengan señales, maravillas, prodigios en su nombre. ¿O no tenemos a ese Dios?
¿Tú crees que ese Dios está aquí? ¿Tú crees que es el Dios que adoramos? ¿Tú crees que es el Dios que decimos? Hay cantos, ¿no? Cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes son sus maravillas. Y este es el Dios que nosotros estamos buscando. Pero dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tenéis vida eterna. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Así como los saduceos podemos llegar a ser estos que rechazan a Dios y limitan el poder de Dios a lo que creemos. ¿Sabes? Conocer a Dios no se trata acerca de tener información sobre Él. Es de tener una relación con Él. Ir a través de su palabra, por el poder de su Espíritu. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué hermoso es ver a Dios en medio de nosotros con poder. Entonces fíjate, eran saduceos, conocían la ley, pero Jesús le dice, casi. Usas la palabra, pero casi te quedas así. No estás lejos, pero casi. Ahora fíjate en el último punto, en el punto número 4. ¿A quién debemos amar? Ese es el cuestionamiento que les hace, que hacen estos últimos pasajes. Dice, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, que no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre en ese momento le dijo, todo lo que tú dijiste es cierto y te creo. Te creo. Este escriba le estaba preguntando por lo que era verdaderamente importante. Este escriba le estaba diciendo, ¿sabes? Ya no se trata del tributo, no se trata de la resurrección, de lo que va a pasar en un futuro. Se trata acerca de lo importante, de lo esencial, de lo profundo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús les estaba diciendo, la verdad del reino de Dios es el amor. Es que no se trata de cumplir, se trata de amar. No se trata de que estés sirviendo en la viña, sino que ames al Señor de la viña. Que lo ames con todo tu ser, con todo tu afecto, con todo lo que tú tienes, con tu pensamiento, con tu voluntad, con tu energía. Y que ames a tu prójimo con la misma energía. Y el escriba le está diciendo, sí, Señor, tú has dicho verdad. Yo te creo lo que tú has dicho. Fíjate cómo dice el versículo 33. Amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
Y ya ninguno sabe preguntarle. Amar a Dios y amar a tu prójimo supera cualquier ritual religioso, cualquier doctrina. Y podríamos nosotros, que nos gusta mucho, aquí con Rafa nos gusta hablar acerca de doctrina y nos gusta hablar acerca de la teología y hay mucho acerca de qué hablar, pero de nada funciona todo eso si yo no tengo amor por Dios y amor por el prójimo. De nada sirve que yo esté haciendo todo lo que yo tenga que hacer y conozca toda la doctrina si yo no tengo amor y me quedo cerca. Como dice aquí el pasaje, no estás lejos, le dice. Porque reconocer los mandamientos no es suficiente. Necesitas abrazar al Mesías. O amas a Dios con todo lo que tienes, o no lo amas. O amas a Dios con todo lo que eres, con tu energía, con tu pensamiento, con tus fuerzas, o estás amando a Dios solamente con lo que te queda del día porque ya estás muy cansado de darle a César lo que es de César. O a lo mejor estamos muy enfocados en cumplir con las cosas que hacemos como iglesia. Y venimos a los discipulados y venimos venimos al conocimiento y sí, entonces yo me sé y ya me aprendí todos los versículos, los del mes y y ya me los sé. Y luego nada sirve. Romanos 13:10 dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Y Primera de Corintios 13, versículo 2 dice, si yo no tengo amor, nada soy. Este escriba entendió que todos los holocaustos, todos los sacrificios no impresionan a Dios. Porque Dios lo que busca es un corazón que ame conforme a la verdad, conforme a su palabra. ¿Pero te das cuenta? No se trata de estar cerca. Y hay muchos que están cerca. Y hay muchos que escuchan. Y hay muchos que piensan que con eso a lo mejor podría ser suficiente para poder tener una relación con Dios y para poder entrar al reino de Dios. Hay muchos que piensan que por ver las prédicas ya están buscando a Dios. Hay muchos que piensan que por estar viendo una transmisión de YouTube ya están cerca de Dios, pero no basta estar cerca, hay que entrar. Y la puerta para entrar en el reino de Dios es el amor. Nicodemo le dijo, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de Dios? Le dice, nace de nuevo, de agua y del Espíritu, para que puedas entrar. Y nacer de nuevo es tener esta relación con Dios. Quiero cerrar diciendo, si nosotros no estamos construyendo sobre el fundamento que es Cristo, entonces todo va a ser removido. El verdadero fundamento es el amor a Dios y a tu prójimo, a quien nosotros le debemos esa fidelidad. Ay, Señor, pero es que mira, me mandaste esta enfermedad. Bueno, y yo soy fiel a Dios, aún con esta enfermedad. Ay, Señor, es que mira, el hijo que tengo me ha dado tantos dolores de cabeza. Y de todas maneras, Dios te pide que ames a Dios y ames a tu hijo. Ama a tu esposa, ama a tus padres. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, de nada sirve que vengamos a tocar, que vengamos a predicar, que vengamos a hacer que servimos y no lo estamos haciendo con amor. Debemos de vivir esto cada día.
Debemos de caminar como discípulos que aman a Dios, que le siguen, que le amen. Así que no endurezcas tu corazón. No sea que estemos cerca y nos quedemos a la puerta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.